Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a esta cátedra abierta. Con un saludo muy especial, damos inicio a esta sesión. Gracias a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy en las diferentes plataformas institucionales. También más adelante el recurso queda en YouTube para quienes quieran visualizarlo en cualquier momento de manera sincrónica. Les habla Jimena Pedraza de la Universidad Militar Nueva Granada como miembro de la Red Académica de Investigación en Calidad, quien tiene la iniciativa de realizar estos espacios académicos, de conversación también, para que sigamos nutriendo ese conocimiento frente a la calidad. Nos encontramos en una nueva entrega de la Cátedra Abierta, iniciativa de la red, la cual se encuentra conformada por 15 instituciones de educación superior de Colombia, Cuba y Ecuador. Sean todos bienvenidos a estos espacios académicos que nos permiten seguir aprendiendo sobre el amplio e ilimitado contexto de la calidad y así conocer las situaciones organizacionales de manera integrada y cercana en nuestra cotidianidad. También para identificar prioridades, establecer acciones concretas que llevarán al éxito y perdurabilidad de las iniciativas individuales y colectivas en nuestra vida y en las organizaciones. La calidad como disciplina busca conocer la percepción del cliente, usuario, beneficiario de un producto o servicio, y esto implica todo un compromiso y cultura tanto para las organizaciones como en las personas, quienes finalmente reciben los productos y servicios que se proveen por parte de una empresa o entidad, sin importar si está en el sector público o privado. Hoy en día vivimos en un mundo totalmente integrado donde se han reconfigurado las fronteras gracias a la globalización. Y ahora vivimos el momento de la post-globalización como resultado de la transformación en todos los ámbitos, pero en especial en el tecnológico y en nuestros hábitos de consumo. Se han generado desafíos en muchas disciplinas y hoy hacemos un énfasis en el área de conocimiento, en especial en la calidad, la economía y el marketing. Es por esto que en esta ocasión conoceremos detalles sobre neuromarketing, que conceptualmente y solo por tener un punto de partida, consiste en la fusión del marketing tradicional y la neurociencia, con la finalidad de analizar de manera más profunda todos aquellos factores que guían al consumidor en el proceso de decisión de compra. En este sentido, su análisis y aplicación desde el enfoque de la calidad nos permite enfatizar en los elementos clave para trabajar en las expectativas de las personas más que en sus necesidades, es decir, en el valor agregado o añadido que requiere un producto o servicio para ser preferido por una persona o una organización que lo requiere. Es por esto que damos la bienvenida al docente de la Universidad Militar Nueva Granada, Alexander Márquez Ríos, y agradecemos su participación en este espacio y también en todo lo que nos va a compartir sobre neuromarketing. Alexander es magíster y especialista en psicología del consumidor de la Universidad Konrad Lorenz en Colombia, especialista en administración de empresas y psicólogo de profesión, con más de 20 años de experiencia en consultoría, auditoría, docencia universitaria y todos los temas en calidad y organizacionales. Bienvenido, Alexander. Jimena y todos, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Entonces, procedo. Correcto, muchas gracias, bienvenido, el escenario es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Jimena. Bueno, muy bien. Entonces voy a compartirles pantalla para iniciar nuestra presentación de la mañana de hoy. Eh, Entonces, dime. Qué pena interrumpo. Si hay inquietudes mientras tenemos la presentación, en el chat las podemos dejar. Al final de la intervención del profe Alexander, vamos a tener un espacio para poder hablar sobre esas preguntas. Muchas gracias. Ahora sí, adelante. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a hablar en la mañana de hoy de neuromarketing. Es un tema muy extenso, entonces voy a tratar de resumirlo en esta hora de espacio que tenemos para que lo aprovechemos de la mejor manera. Y quiero comenzar a hacer una breve introducción, haciendo una breve introducción sobre cómo el neuromarketing se relaciona con la calidad. Si recordamos, pues la calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con unos requisitos, o sea, calidad es cumplir con unos requisitos y dentro de ellos principalmente los de los clientes. Si calidad es cumplir requisitos, ¿qué es un requisito? Un requisito es cualquier necesidad o expectativa establecida y esas necesidades o expectativas, como lo plantea la definición, generalmente son implícitas. Cuando hablamos de requisitos de los clientes, entendemos que hay explícitos e implícitos. Los explícitos son aquellos que los clientes
manifiestan, expresan, le plantean directamente a la organización, ya sea verbalmente o a través de un contrato, una orden de pedido, un chat, un correo. Pero hay muchos más requisitos que los que el cliente plantea, como por ejemplo, la atención que espera el cliente. Él nunca nos dice, quiero que me atienda bien y si es así, le compro. Él no nos los dice, pero todos sabemos que los clientes lo esperamos. La higiene, la competencia del personal. Hay muchos requisitos que son implícitos, que el cliente no menciona a la organización, pero que igual en tantos requisitos tenemos que cumplirlos para garantizar la satisfacción del cliente. Y en calidad, cualquier incumplimiento de un requisito es una no conformidad. Es decir, que siempre tenemos que apuntar al cumplimiento de todos los requisitos, aun si el cliente nos los expresa o no nos los expresa. ¿Qué nos pide nuestra norma de calidad en relación con la satisfacción del cliente? Si uno es taxativo, toda la norma, como lo vemos en el numeral 1, nos apunta a dos cosas fundamentales, a la satisfacción del cliente y a aumentar la satisfacción, o sea, a mejorar continuamente. Entonces, de entrada la norma nos dice que tenemos que apuntar hacia allá. Y la satisfacción de esos requisitos implica, insisto, no solamente responder a lo que los clientes nos piden, sino además a lo que no nos piden, a lo que no nos manifiestan. Uno de los principios fundamentales de calidad es el enfoque al cliente, que justamente apunta no solamente a cumplir los requisitos, sino a exceder sus expectativas. Y para eso, una organización lo puede lograr cuando atrae y conserva la confianza de los clientes. Y ya empezamos ahí con un tema fundamental desde la misma norma, y es que la confianza es un sentimiento, es una emoción profunda, es una emoción que, como todos sabemos, cuesta mucho construir confianza, pero destruirla es tremendamente fácil. Cualquier organización debe ser consciente que para ser exitosa en el mercado, indiscutiblemente tiene que crear una relación sostenida con los clientes basada en la confianza, en la seguridad, en la tranquilidad. Y por lo tanto, esa confianza es un requisito emocional que tienen todos los clientes con las marcas. Cada aspecto de la interacción del cliente proporciona una oportunidad de crear más valor para el cliente. Hoy en día hablamos de touch points y de momentos de verdad, que son todos aquellos momentos en los que el cliente interactúa con la organización, con la marca, sea a través de un contacto humano o de una página web o de un aviso publicitario. Cualquier contacto, cada uno de ellos es una oportunidad para crear más valor para el cliente con el fin de que a la larga pueda salir satisfecho. Y por supuesto, entender las necesidades actuales y futuras de los clientes contribuye al éxito sostenido de la organización. Porque no solamente debemos satisfacer al cliente hoy, porque claramente los clientes somos seres humanos cambiantes que vamos evolucionando. Puede que yo haga una medición de satisfacción del cliente hoy y salga muy bien, pero eso no me garantiza que mañana vuelva a salir de la misma manera. Todos los clientes siempre tenemos expectativas que van creciendo y en esa medida las organizaciones tienen que ir evolucionando y mejorando continuamente para satisfacerles. Y hoy los clientes tienen unos requisitos, tienen unas necesidades y unas expectativas. Mañana, en un año, pueden ser completamente diferentes. Y si la organización no evoluciona y las detecta, va a tener probablemente dificultades. Y eso lo podemos ver en esta especie de ecuación de qué es la satisfacción del cliente finalmente y cómo la podemos lograr. Hoy en día hablamos mucho de la experiencia del cliente, de cómo todo lo que una organización ofrece no solamente debe ser un producto o un servicio con su correspondiente garantía, sino que todos los puntos de contacto deben llevar a concretar la compra y hacer que el cliente tome la decisión a partir de la vivencia de la experiencia que está teniendo con la organización. Todo cliente, como ya lo vimos, tiene unos requisitos y dentro de los requisitos están las expectativas. Y dependiendo si la empresa las logra superar, vamos a lograr la satisfacción. Por eso tenemos que crear una experiencia que sea positiva para el cliente. Pero la experiencia no solo es positiva
si el producto o servicio es satisfactorio, si es correcto, si cumple con los atributos de la promesa de venta, sino que la experiencia es toda una vivencia, toda una situación donde el cliente pone en juego no solamente lo que piensa sobre el producto o servicio, sino principalmente lo que siente. Por lo tanto, la experiencia tiene que ser tremendamente gratificante, no solamente en términos de los atributos del producto, sino de todo lo que vive el cliente durante ese momento. Si la experiencia supera las expectativas, vamos a lograr la satisfacción. Y si la primera vez logramos hacerlo, está perfecto, pero la segunda vez, las expectativas del cliente se van a incrementar. Por lo tanto, la experiencia tiene que ser un poco mejor cada vez. Y eso implica innovación constante en las organizaciones. Solo a partir de ahí se explica. Y eso cobra aún más importancia cuando entendemos que el valor de la marca crece si logramos que esta ecuación sea positiva. Si logramos que la satisfacción se logre a partir de una experiencia superior a las expectativas. Pero si por el contrario no logramos cumplir con las expectativas del cliente, eso es un destructor de valor de marca. Ninguna organización puede estar ajena a esto. Por lo tanto, tenemos que brindar una experiencia no solo cognitiva, sino también emocional, que sea significativa y que le genere valor agregado a los clientes. Entonces, nuestra norma más adelante nos dice claramente que tenemos que satisfacer los requisitos del cliente y de las partes interesadas. Nos dice que la alta dirección tiene que enfocarse en determinar, comprender y cumplir regularmente los requisitos del cliente. Determinar es identificarlos, saber cuáles son. Y probablemente cuando un cliente me dice, por ejemplo, en una lavandería, cuando él llega con su prenda de ropa para que la lavemos, él quizás solamente me va a decir dos cosas. Me va a decir cuánto se demora en entregármela y cuánto vale. Esos son los requisitos explícitos. Pero detrás de eso, él espera muchas más cosas. Espera que lo atendamos con respeto. Espera que lo atendamos oportunamente. Espera que le demos calidez en el servicio. Espera que seamos oportunos, que entendamos sus inquietudes, que le demos espacio para expresarse por si tiene algún otro tipo de eh, direccionamiento hacia la compañía. Todo eso son requisitos emocionales que están detrás. Y probablemente si se los preguntamos directamente al cliente, pues él va a decir, no, con esto está bien, esto es suficiente, porque es algo que él siente, no piensa, sino que lo siente. Entonces tenemos que identificar cómo podemos no solamente determinar cuáles son esos requisitos emocionales, sino sobre todo entenderlos, porque ese es el punto de partida para poderlos cumplir. Si no, es imposible. Ahí es donde vamos a llegar con el neuromarketing. Luego nos dice la norma también en el numeral de operación que es necesario siempre obtener la retroalimentación de los clientes. El único juez de la calidad del servicio es el cliente. No podemos decir nosotros como organización, yo le entregué al cliente el producto tal cual él me lo pidió, con las características que él me indicó, entonces ya debió haber quedado satisfecho. No, tengo que obtener su retroalimentación, porque ya lo vimos, la satisfacción del cliente no depende exclusivamente de los atributos del producto, sino de toda la experiencia que tuvo alrededor de todo, desde el primer touch point con la organización hasta el último. Por lo tanto, tengo que obtener esa información de él, del cliente. Y por supuesto, cuando reviso los requisitos para los productos y servicios, tengo que partir de los requisitos que él especifica, pero también de los requisitos que él tiene, pero que no me especifica y que tengo que averiguar si yo quiero que el cliente salga satisfecho. No solamente para la entrega del producto, sino para las actividades posteriores a la entrega como el servicio postventa. También tengo que tener en cuenta esos requisitos completos, todas sus necesidades y todas sus expectativas y la retroalimentación del cliente. Yo siempre hago la analogía de que la satisfacción del cliente es como un perro que está sujeto por una cadena y esa cadena tiene muchos eslabones, muchos. Si se rompe alguno, cualquiera de ellos que sea el número 2, el número 17, el número 42, se nos va a escapar el perro, se nos va a escapar la satisfacción del cliente.
Y muy probablemente los requisitos explícitos en esa cadena sean 3 o 4, los implícitos sean todos los demás, y dentro de los implícitos haya algunos que ni el mismo cliente sabe que tienen, requisitos inconscientes. ¿Esos hay que satisfacerlos? Claro que sí, porque por cualquiera de ellos se nos puede escapar eso que tanto anhelamos, que es la satisfacción. En el numeral 9 de evaluación nos dice, señor organización, usted tiene que determinar un método para medir la satisfacción y medirla. Y por supuesto tiene que analizar eso para que esa información entre en la revisión por la dirección y podamos analizar cómo está siendo nuestra tendencia en lo relacionado con la satisfacción. Y por supuesto, a partir de ahí la dirección tendrá que tomar decisiones en términos de si debemos medir la satisfacción del cliente de alguna manera o qué otras acciones podemos hacer para lograr que el cliente se fidelice, que nos recompre, que se mantenga con la organización. Y finalmente, que esto es muy importante, en el numeral 10 nos habla de la mejora y nos dice que tenemos que hacer todo lo posible para cumplir los requisitos y aumentar la satisfacción del cliente, incluyendo considerar sus necesidades y expectativas, o sea, sus requisitos actuales y futuros. Tenemos que tratar de anticiparnos para tratar de ver ese cliente, o sea, una organización tiene una bola de cristal para poder ver el futuro, pero lo que sí tenemos son elementos para poder analizar qué ha pasado ya que puede cambiar el futuro, como decía Peter Drucker, y poder entender cómo los clientes, por sus tendencias, por las formas como toman decisiones de compra, cómo acceden a las organizaciones, cómo van a cambiar sus requisitos en un futuro. A partir de ahí, podemos partir de una pregunta para entrar directamente con el tema de neuromarketing, y es, ¿el cliente sabe lo que quiere? ¿Un cliente siempre tiene claro qué es lo que necesita? Piensen ustedes en este negocio en particular, en una floristería. En una floristería, si por ejemplo una persona que no tiene ni idea de flores ha cometido algún tipo de error con su pareja y quiere reconciliarse, probablemente podrá pensar en que las flores son una buena opción. Pero cuando él entra a la floristería, no tiene ni idea cuáles flores o qué tipo de arreglo, qué tendencia existe como para enviar el mejor ramo de flores a su pareja. Entonces, cuando él entra, es un cliente que él tiene claro algo que quiere, algo emocional en él, y es que quiere reconciliarse con su pareja. Pero qué producto en particular quiere, él no tiene ni idea. O sea, en ese caso, el cliente no sabe lo que quiere. Y si lo miramos desde la perspectiva cliente-consumidor, en este caso, el cliente es quien entra a comprar unas flores, pero la consumidora, su pareja, ni siquiera tienen idea que va a consumir. Uno podría decir, no, hay que hacer un estudio de mercado o hay que indagar las necesidades de la consumidora para saber qué anhela, qué espera. Pero en este caso particular al menos, la consumidora ni siquiera tiene ni idea que va a consumir. No podemos hablar con ella, no podemos buscarla, no podemos hacerle una investigación. Entonces, una floristería tiene que estar preparada para atender clientes que no saben lo que quieren y para ser exitosos impactando con un producto a una consumidora que no tiene ni idea ni siquiera qué va a consumir. Desde ahí deberíamos abordar este fenómeno, no solamente en la floristería, sino en todos los negocios, porque probablemente en muchos negocios el cliente tiene una idea de lo que quiere, pero probablemente ni el mismo cliente sabe muchas cosas de lo que él espera y necesita de los productos que adquiere. Y un ejemplo clásico es este, porque uno perfectamente puede hacer una pregunta, yo se las podría hacer a ustedes y en este momento ustedes podrían pensarlo. ¿Cuál de estas dos bebidas es más rica? ¿Cuál tiene mejor sabor? Todas las encuestas, siempre, en todo lugar, arrojan que la gente manifiesta que Coca-Cola es más rica. Pepsi, desde que existe, Coca-Cola existe hace 128 años, Pepsi hace más de 80 y Pepsi siempre ha querido superar a Coca-Cola en el gusto del consumidor, pero nunca ha podido en toda la historia. En los años 80 del siglo pasado, Pepsi, en pos de ese reto gigante, decidió hacer un experimento muy interesante y es que algún ejecutivo de Pepsi, en algún momento, hizo una prueba. Le ofreció a una persona Coca-Cola y Pepsi, pero en vaso plástico, sin decirle cuál era cuál. Ese cliente, esas personas con las que él hizo la prueba, decían algo muy interesante y es que cuando la prueba es a ciegas, cuando la persona no sabe
¿Cuál es cuál? Dice, no, esta es más rica. Y cuando uno va a ver, resulta que es Pepsi la que le pareció más rica. O sea, cuando uno le pregunta a la gente diciéndole cuál es más rica, dice Coca-Cola. Pero cuando la gente no sabe y prueba a ciegas, dice Pepsi. Hasta un 75% de la gente decía que Pepsi es más rica. Este ejecutivo de Pepsi, al darse cuenta de esa información tan interesante para la marca, por supuesto decidió sacar el reto Pepsi, lo llamaron de esa manera, el Pepsi Challenge, por todo el mundo, incluyendo Colombia. Y la gente en todo el mundo, al hacer la prueba a ciegas, decía que 75% de la gente decía y afirmaba que Pepsi era más rica. ¿Eso tiene sentido? Como que no tiene sentido. Se hicieron todas las campañas publicitarias del mundo, pero lo que menos tiene sentido es que después de que Pepsi le informó al mundo que su sabor era más rico que el que Coca-Cola, las ventas de Pepsi subieron un poco, pero luego se estabilizaron nuevamente. Las ventas de Coca-Cola sufrieron alguna aceptación, eso provocó alguna crisis, pero después Coca-Cola igual siguió superando en venta a Pepsi como toda la vida, a pesar de que Pepsi demostró que su sabor era más rico. Pareciera que eso no tiene ninguna lógica, sobre todo cuando hemos oído cosas como esta. Probablemente todos hemos oído alguna vez que Coca-Cola quita las manchas del inodoro, destapa cañerías, devuelve el brillo a las piezas cromadas y todo eso que uno ve acá. Mucho más cuando uno oye cosas que son absolutamente reales, como que Pepsi tiene una cantidad de azúcar impresionante y Coca-Cola también. Y Coca-Cola, a pesar de todo esto, sigue vendiendo muchísimo. ¿Qué es lo que hace Coca-Cola para permanecer en la mente de los consumidores con un posicionamiento tan claro y con un liderazgo que pareciera irrebatible? Muchos autores han estudiado eso y todos quizás pensamos que es por la publicidad. Porque cuando uno piensa en publicidad de Coca-Cola, siempre piensa en situaciones familiares, amigables, etcétera. A uno tradicionalmente le enseñan que la Coca-Cola, que todo producto, si es exitoso, es porque satisface una necesidad de los consumidores. Cuando uno piensa en una Coca-Cola, que es una bebida, pues uno dice, claro, la necesidad que satisface es la sed. Pero en realidad, si todos somos conscientes de ello, cuando tenemos sed y nos tomamos una Coca-Cola, claro, sentimos algo muy rico, pero seguimos con la misma sed o quizás más. Si uno realmente quisiera calmar la sed, habría otros productos para eso, quizás una limonada natural sin azúcar, una cerveza bien fría, pero la Coca-Cola no calma la sed. Tampoco ustedes habrán visto nunca publicidad de Coca-Cola diciendo, toma Coca-Cola y mejorarás tu rendimiento deportivo. O toma Coca-Cola y te concentrarás más en tu estudio. Nunca, jamás. O sea que la necesidad que satisface Coca-Cola, ¿cuál es? Ellos mismos son conscientes de eso. Ellos mismos, a través de su imagen de marca, han logrado establecer que Coca-Cola siempre esté asociada a momentos felices, a momentos divertidos, a momentos de compartir en familia, con amigos. Y ustedes probablemente en este momento estarán recordando algún comercial, alguna música de Coca-Cola que siempre está asociada a esos momentos. Y en sus campañas publicitarias jamás nos van a decir, toma Coca-Cola y calmarás la sed, sino nos dicen, descubre momentos de felicidad todos los días. Entonces uno aquí se pregunta, la felicidad, si todo producto satisface una necesidad, ¿la felicidad es una necesidad? ¿Los seres humanos necesitamos ser felices? Recordemos que una necesidad no exclusivamente es aquello que si no hacemos nos morimos, como comer, beber o dormir, sino que necesidad es cualquier anhelo o deseo profundo que tengamos de realizar alguna actividad o de experimentar alguna emoción. Y por supuesto, la felicidad es un deseo que todos tenemos. Estoy seguro que si yo les pregunto a todos ustedes, ¿ustedes quieren ser más felices mañana de lo que son hoy? Todos me van a decir que sí. Coca-Cola no vende gaseosas, no vende una bebida para calmar la sed, vende felicidad. Y cuando uno piensa en el reto Pepsi, eso suena ilógico porque si Pepsi, si está demostrado con ese experimento a ciegas que Pepsi es más rica que Coca-Cola, ¿por qué todo el mundo sigue diciendo que Coca-Cola es más rica? Entonces hay un autor que se llama Dan Ariely, que es uno de los principales autores de toda una tendencia económica que se llama la economía conductual.
hay muchos autores, pero principalmente está representada por Dan Ariely y por Richard Thaler, Premio Nobel de Economía 2018, por plantear todos estos temas. Aquí lo explica él a grandes rasgos. Traigo esto porque generalmente cuando uno plantea esto con algún grupo, siempre la gente queda pensando, no, eso no puede ser cierto. Por eso traigo aquí como el soporte. Dan Ariely, el reto Pepsi fue en los años 80 del siglo pasado. Dan Ariely, siglo XXI, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, vuelve a hacer el reto Pepsi, pero con personas conectadas a elementos de neuromarketing que permiten, gracias a las neurociencias y a los conocimientos que tenemos sobre el cerebro hoy en día, poder monitorear la actividad eléctrica del cerebro y otra serie de variables para poder identificar qué es lo que sucede en nuestra mente con Coca-Cola y con Pepsi, por ejemplo. Y él lo que encuentra es que cuando se le da a una persona Pepsi, diciéndole que es Pepsi, solamente se activa la zona del gusto en el cerebro. Con Coca-Cola, diciéndole que es Coca-Cola, se activa la zona del gusto y se establece una conexión muy profunda con el centro del placer en el cerebro. Con Pepsi también se establece esa conexión, pero es una conexión muy débil. Con Coca-Cola es una conexión muy fuerte, lo cual demuestra desde una perspectiva científica que si bien Coca-Cola no es más rica que Pepsi, la asociación que esa bebida tiene en nuestro cerebro con el placer, con la felicidad, hace que percibamos que la Coca-Cola es más rica que Pepsi. Y ahí es donde está su ventaja competitiva. Por eso es que Pepsi no la ha podido superar, a pesar de que Pepsi ha hecho todos los esfuerzos del mundo. Insisto, eso parece difícil de creer, pero si ustedes ven este epígrafe del libro, dice cómo controlar los impulsos irracionales que nos llevan al error. Como seres humanos, siempre pensamos que tomamos decisiones totalmente racionales de compra, pero resulta que quizás no es tan así. A veces tomamos decisiones sin tener muy claro por qué lo hacemos. Y el neuromarketing justamente nos lleva a explorar esa parte de nuestra toma de decisiones. Entonces uno diría, bueno, de pronto yo tomo una que otra decisión impulsiva, quizás algún porcentaje de mis decisiones. Lo que los estudios han encontrado es que inclusive algunos han evidenciado que el 92% de nuestras decisiones, no solamente de compra, sino en todos los ámbitos, son muy marcadas por impulsos inconscientes, por impulsos irracionales. Por ejemplo, ¿por qué si todos los días recibimos una gran cantidad de mensajes publicitarios, recordamos muy pocos de ellos? Si ustedes tienen redes sociales y, por ejemplo, están en Instagram, no basta sino con que uno le diga a un amigo o escriba un chat diciendo quiero comprar un maletín para que en Instagram empiecen a aparecerles publicidad de maletines, que además las fotos que aparecen son de maletines que a ustedes les van a gustar con su color favorito, etcétera, etcétera. ¿Por qué recordamos algunos y otros no? Probablemente porque las marcas y las redes sociales y la gran cantidad de información de la que disponen las empresas hoy en día hacen que las marcas nos conozcan tanto y conozcan nuestras preferencias de manera tan profunda y tan asociada que nos pueden ofertar productos que realmente queremos y no hacer un comercial de televisión donde ese maletín va a poder ser visto por 5 millones de personas en 30 segundos, de las que solamente el 0,1% están interesadas en comprar un maletín. ¿Cómo se puede lograr a través de un mensaje concretar la intención de compra de un cliente potencial? Llegando a sus emociones, llegando a los factores que realmente inciden en su decisión de compra. ¿Cuáles son entonces esos factores que determinan la decisión de compra en las personas? Uno siempre piensa, no, la proximidad, el precio, el servicio, la atención. ¿Todos ellos son ciertos? Claro que sí, todos ellos son ciertos. Pero hoy estamos enfrentando un entorno donde la competencia es tremenda, donde una marca, por ejemplo, Samsung, saca un nuevo televisor con ciertas características, un producto novedoso, impactante. ¿Qué hace la competencia? ¿Qué hace LG o Panasonic? Muy pronto saca otro televisor igual con una mejora y además se lo llevan a la casa y además se lo instalan. Siempre va a haber unos factores de competitividad que ya hoy en día están en todas las marcas, están en la gran mayoría de productos y servicios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es impactar las emociones del cliente. ¿Cómo se puede saber, por ejemplo, que el cliente está contestando una encuesta de manera sincera, diciendo lo que realmente piensa?
Cuando todos pensamos en la medición de la satisfacción del cliente, pensamos en hacer encuestas. Señor cliente, diligéncieme esta encuesta. ¿Cómo le pareció nuestro servicio? Generalmente, si ustedes han contestado una encuesta como clientes, ¿cómo la contesta uno? La contesta rápidamente, como, ay, bueno, sí, yo se la contesto. Contesta uno como que listo, todo bien, sin conciencia, sin detalle, sin dar mayor información, como por salir del paso, como porque uno está comprometido. ¿Esa información es sincera? Esa información, por supuesto, pasa por la cognición, por lo cognitivo en el cliente. Entonces, él lo piensa muy bien antes de contestar cualquier cosa. ¿Qué tal si más bien no le preguntamos por lo que piensa, sino por lo que siente, por lo que vivenció, cuáles fueron sus emociones en todos los touch points con la compañía, en toda la interacción que tuvo con nosotros, con el uso del producto, con el respaldo que sintió, con las emociones que vivenció durante ese proceso? Probablemente eso sea mucho más valioso. ¿Cómo podemos saber lo que el cliente espera o quiere de un producto nuevo si no lo conoce? Ahí tenemos el caso clásico de Steve Jobs cuando lanzó el iPad. El iPad fue un producto tremendamente exitoso en su momento y sigue siendo todavía medianamente exitoso. Y en su momento le preguntaban a Steve Jobs, ¿usted hizo alguna investigación de mercado para lanzar el iPad? Y él decía, si yo le pregunto a un cliente si quiere comprar algo que hace algunas cosas que hace un celular, pero no todas. Hace algunas cosas que hace un computador, pero no todas. ¿Qué me va a decir él? Yo ya tengo un computador y un celular. ¿Para qué voy a querer algo que es un poco uno y un poco lo otro? Y ya los tengo. Si yo hubiera hecho una investigación de mercado, jamás hubiera lanzado el producto. Pero lo lancé y fue tremendamente exitoso. Un cliente que no conoce un producto no puede opinar sobre él. Solamente hasta que lo vea, lo use, va a saber si le gusta o no. Entonces tenemos que jugar con esa expectativa del cliente. Las neurociencias nos permiten eso, porque el conocimiento neurocientífico y del cerebro ha avanzado muchísimo en los últimos años. Todavía nos falta impresionante, por supuesto, pero ya sabemos mucho. Y el avance del consumo y de las marcas puede entenderse mucho más a partir de allí. El supuesto básico que todos tenemos, el paradigma tradicional, es que los seres humanos tomamos decisiones muy racionales y muy pensadas, lo cual es cierto. Pero cada vez más podemos entender que en esas decisiones las emociones influencian de una manera impresionante. Nuestra racionalidad es solamente el último filtro, pero finalmente las tomamos desde lo emocional. Y ese supuesto no solamente se aplica a las decisiones de compra, sino a las encuestas de satisfacción del cliente, a los focus group que hacemos para hacer investigaciones de mercado. Entonces, el neuromarketing, gracias a él, tenemos una serie de técnicas que nos permiten evaluar directamente con la mente del cliente y no con él sus emociones y sus tendencias. Entonces ahí surge como una pregunta y es, pero es el cliente el que tiene esa mente, es que hay una disociación o algo así. No hay una disociación, pero sí cuando interactuamos con un cliente, como en este momento estamos interactuando ustedes y yo hoy, lo estamos haciendo a través de nuestra racionalidad, de nuestra cognición, de todo nuestro conocimiento, nuestra experiencia para poder entender estos temas. Pero finalmente, la sensación que ustedes se van a llevar de si esta conferencia les parece interesante o no y si les gustó o no, es una sensación puramente emocional. Y lo emocional no es tan fácilmente abordable. Cuando uno le pregunta a una persona, por ejemplo, señor, ¿usted compró el último iPhone por estatus, por querer sentirse un poco más que los demás? Esa persona me va a mirar muy mal y me va a decir cómo se le ocurre. Yo compré porque es un teléfono bueno, porque es un teléfono que tiene muchas funcionalidades, muchas características. Por estatus no tiene nada que ver y probablemente se va a enojar conmigo. Entonces, preguntar por los temas emocionales es complejo. Entonces, el neuromarketing, a través de todas estas técnicas que ustedes ven acá, nos permite ir un poco más allá y preguntarle a la parte emocional del cerebro de las personas qué es lo que sucede en sus decisiones de compra. A grandes rasgos podríamos pensar que el neocórtex es esa parte del cerebro racional, eso morado que está ahí, que es como lo racional, lo pensante, lo que toma las decisiones. Pero en realidad es el cerebro límbico y el reptiliano, el que siente y el que decide finalmente. Generalmente tomamos las decisiones por emociones.
Tan es así como les decía que hay investigaciones que muestran el 92% de decisiones influenciadas por lo emocional. Aquí tenemos apenas el 85%, son hipótesis, son investigaciones. En cada persona será diferente. El sistema límbico es esa parte de nuestra configuración cerebral que todos los mamíferos poseemos y están por debajo de la corteza cerebral, por eso se llaman subcorticales. Y Paul Broca, hace 2 siglos, denominó a esa área lóbulo límbico porque el límbico viene de borde en latín y está alrededor del tronco cerebral, que es la estructura más antigua en nuestro cerebro. Y en tanto es tan antigua, lo reptiliano como lo límbico, pues tiene mucho poder en nuestras decisiones. Yo les voy a mostrar aquí algunas piezas que se han probado con neuromarketing, que se han mostrado a los clientes buscando hacer su efecto, porque todas las compañías buscan que su publicidad impacte en el cliente. Y en un escenario donde, como les decía ahorita, recibimos cualquier cantidad de avisos, de impactos publicitarios, son muy pocos los que logran llamar nuestra atención. Para poder lograr que un aviso publicitario llame la atención, no debemos hacerlo hablando de los atributos del producto. No, mira, este café entonces es un café molido, con una textura tal, procesado en tal, lo cual está muy bien y es información interesante y es información válida y relevante. Pero a la larga, el cliente toma la decisión a partir de lo que siente por el producto. Y en un escenario donde hay tantos avisos publicitarios, tenemos que lograr su percepción, atención y memoria. 3 procesos mentales fundamentales en nuestro cerebro que solamente comienzan a darse si el aviso publicitario llama la atención del cliente. En este caso, por ejemplo, tenemos la Gioconda, la Mona Lisa, que quizás es la obra de arte más conocida en el mundo. Pero por supuesto esa obra de arte tiene una característica particular aquí en este aviso publicitario y es que está con los ojos totalmente abiertos, lo que nos indica que está plenamente despierta y atenta. No hay nada más en la pieza publicitaria, solamente abajo a la derecha hay un café, un espresso, que es el café más fuerte y que estamos publicitando. Y estamos generando la señal con este aviso de que ese café va a lograr mantener totalmente despierta a la Gioconda y tiene todo el poder para hacerlo. Si hubiese, claro, con neuromarketing existen técnicas en donde sentamos a los clientes, podemos ver hacia dónde los clientes dirigen la mirada, podemos percibir sus reacciones emocionales a través de la conductancia de la piel, de la reacción eléctrica del cerebro, etcétera, etcétera. Y quien diseña este aviso puede así garantizar antes de sacarlo al mercado hacia dónde va a mirar el cliente y qué va a hacer con el aviso. Si lo va a percibir, le va a poner atención y lo va a recordar después. Por eso no hay nada más en la pieza publicitaria, porque después de mirar, todos los seres humanos, cuando tenemos un rostro, miramos a ese rostro, indiscutiblemente. Como no hay nada más destacado en el cuadro que sea diferente a lo que conocemos, la mirada se dirige al producto. Es un ejemplo. Este es otro de, tenemos una taza de café, siguiendo con el café, pero que simula un despertador. Es una forma diferente. Y miren que ese despertador está, parece que tuviera 2 piernas, estuviera de pie y como que de alguna forma nos estuviera mirando, significando un rostro. Todo ese tipo de cosas llama la atención. Se hace una asociación humorística en el cerebro, porque simbólicamente representa un café que nos va a despertar. Y como hay un elemento de humor, toca las emociones del cliente y logra esa percepción y recordación que difícilmente otro aviso tradicional de café podría aspirar a lograr. Si ustedes miran esta, probablemente habrán hecho una cara en este momento, habrán hecho un rostro, algún tipo de planteamiento en este momento que ustedes, si se hubieran mirado al espejo, hubieran hecho un gesto particular de dolor, de como si hubiese sido uno el que le dio el mordisco a esta paleta. Y inmediatamente en las encías uno experimenta esa sensación. ¿Qué quiere decir eso? Que claramente este aviso nos genera directamente una emoción, está llegando al límbico, nos hace tener sensaciones. Y uno diría, bueno, si yo quiero generar una emoción en un aviso publicitario, pues debería ser una emoción positiva, dentro de las que llamamos emociones positivas. Pero miren que no, también las emociones negativas como el dolor generan acceso directo al límbico y generan recordación, porque en este caso, al ver esto, uno dice, uno siente y luego no hay nada más que ver en el aviso. Se va directamente al logo del producto que es Sensodyne, que es
crema dental que trata de que nuestras encías sean menos sensibles. Por eso no hay nada más en el aviso, no hay ningún otro elemento, para que después de ver eso, el mensaje, la mirada del cliente se dirija directamente a la marca. La marca en este caso tiene que tener un posicionamiento previo en la mente del consumidor, porque si no el consumidor podría asociar que así se llama lo que produce el dolor o este tipo de producto de paleta. Entonces, en este caso, la marca tiene que tener una asociación previa en la mente del consumidor, pero la emoción se genera con solo ver el aviso. En este, por ejemplo, es un aviso donde hay un carro y está en un aeropuerto en la banda donde van las maletas, que es una banda que todos sabemos que es infinita. ¿Qué es lo que se genera en este aviso? Como la imagen supuesta de que este carro tiene una capacidad de baúl muy grande, que pareciera infinita. Todos desde la lógica, desde la razón, sabemos que todas las maletas que van en esta banda elástica no caben en ese carro, no van a caber, por más poderoso que tenga el baúl. Pero la sensación que nos queda es que sí, que ese baúl es grandísimo. Y eso es lo que pretende generar el aviso, generar sensaciones que no necesariamente son reales, pero que emocionalmente tienen un impacto. Piensen ustedes en una marca muy controvertida que ha existido desde hace mucho tiempo, que es la marca de desodorantes Axe. Esa marca tradicionalmente ha hecho comerciales en donde un hombre usa desodorante Axe y logra atraer muchas chicas. Todos sabemos que usar desodorante Axe no hace eso, no lo produce, pero Axe es un desodorante muy vendido, porque por más que el cliente es plenamente consciente en su cognición que eso no va a pasar, la sensación, la emoción con la que queda es que ese producto queda asociado a algo positivo. Como Coca-Cola, cuando, por ejemplo, aquí en Colombia, Coca-Cola durante mucho tiempo hacía una caravana en época navideña, que la época navideña en Colombia es tremendamente importante porque lo celebramos desde septiembre prácticamente. Hace una caravana de camiones que van por todos los barrios de Bogotá, por ejemplo, y van con las lucecitas, entonces los niños se acercan, es época de Navidad, el niño se acerca con la mamá, el conductor del camión baja, es muy amable, le da un poquito de Coca-Cola al niño, le da un osito navideño. ¿Qué es para un niño pequeño? La mezcla de Navidad, lucecitas, música agradable, conductor sonriente, sabor de Coca-Cola, osito, Navidad y mamá. Pues es un conjunto de felicidad impresionante. Es un momento emocional profundo. Y ustedes saben que los niños en una edad pequeña, pues su cerebro es una esponja que absorbe absolutamente todo, principalmente si están con una persona que ellos quieren y admiran mucho, como su mamá, por ejemplo. Entonces, todo eso genera asociaciones en nuestro cerebro que a la larga se ven reflejadas en sensaciones que percibimos y que quedan asociadas en ese caso al sabor de la Coca-Cola. Este, por ejemplo, es un comercial de unos productos Sedal para el pelo y que por supuesto busca generar una sensación placentera, como de humor, como miren que este comercial y ninguno de los que hemos visto anteriormente dice, este acondicionador te dejará el pelo muy liso, muy suave. No nos dice nada sobre los atributos del producto, solamente busca transmitir un mensaje. Por supuesto, esto genera una cierta risa, porque todos conocemos al león con su tremenda melena, y aquí está totalmente alisado y dice, yo ya no me esponjo. Siempre la pupila se dirige al rostro, es lo primero que uno ve, uno le impacta el león con su melena alisada, e inmediatamente la marca del producto, los colores asociados al producto, quedan vinculados en la memoria emocional, como algo que me permite alisar. Ahora, que eso lleve al cliente directamente a comprar, probablemente no. Pero la próxima vez que el cliente esté en la góndola del hipermercado tomando una decisión de compra y pensando en cómo alisar su pelo, va a ver este producto, va a ver esta marca, va a ver esos colores, va a ver ese token de la marca que es toda la imagen que está plasmada en el empaque y probablemente va a asociar y va a recordar, ay, este producto es como bueno, porque le generó una sensación emocional. Los seres humanos solamente recordamos cosas que tengan una vinculación emocional. Todo lo demás el cerebro lo va depurando y por eso es tan importante dormir las horas suficientes
porque durante el sueño el cerebro hace toda esa depuración para eliminar todos aquellos recuerdos e imágenes que no son necesarias, porque si no viviríamos tremendamente congestionados en nuestro cerebro. Y el hipocampo, que es donde se guarda la memoria a largo plazo, lo que trata de hacer es guardar toda esa información que es relevante. Pero ¿cómo decide el cerebro qué es relevante? La amígdala, que es la parte fundamental y esencial del sistema límbico, durante la noche como que le ha atribuido una importancia emocional. En la amígdala es donde está como el centro de todo lo emocional. La amígdala, a todo lo que nos sucedió en el día, le habrá atribuido alguna importancia emocional de acuerdo con el impacto que haya tenido X o Y evento. Y eso, que tenga una asociación emocional, es lo que va a guardar en el hipocampo. Es un poco como si interactuaran allá en el cerebro y la amígdala le dijera, bueno, señor hipocampo, usted me va a guardar esto, esto y esto. El resto, desechado. Como en la película Intensamente, que hay unos minions que deciden que se guardan en el cerebro. Es un poco exactamente lo mismo. De hecho, si ustedes recuerdan, si tienen la edad suficiente, si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes recuerdan dónde estaban y qué estaban haciendo el 11 de septiembre de 2001? Probablemente muchos de ustedes me van a decir que sí, que lo recuerdan perfectamente. ¿Dónde estaban y qué estaban haciendo ese día? Pero si yo les pregunto por el 11 de septiembre de 2002, probablemente ninguno de ustedes lo recuerde. ¿Por qué? Porque el 11 de septiembre de 2001 pasó un evento tan tremendamente impactante que inmediatamente clasificamos y guardamos en nuestra memoria todo lo que está asociado con ese evento y ese momento. La amígdala decidió que el hipocampo guardara ese recuerdo. Entonces, siempre que ustedes busquen que sus marcas generen algo impactante en sus clientes, tienen que lograr que haya un impacto emocional. Y dense cuenta con esto la importancia que tiene lo emocional en nuestras mentes. Este es un ejemplo, pues, tremendamente interesante, a la vez enigmático, porque yo les podría preguntar, ¿qué notan ustedes en estos 4 relojes? ¿Qué tienen en común? Esta es una pieza publicitaria retomada de un aviso de Internet. Ustedes ven que los relojes tienen la misma hora todos, están a las 10:10. Entonces uno puede decir, ¿eso es una casualidad? Pues simplemente les tomaron la foto a esa hora. No, todo reloj, en toda pieza publicitaria, siempre tiene que estar a las 10:10. Si no, no se vende. Y yo sé probablemente lo que ustedes están pensando, que eso es absurdo, que eso no tiene ningún sentido. El reloj es exactamente el mismo cuando uno lo va a comprar, si está a las 10:10, a las 3:30 o a las 8:15. Es exactamente lo mismo. Pero no, si ustedes quieren pueden consultar, por supuesto, en Google o en revistas donde quieran, publicidad de relojes. Y el reloj siempre va a salir a las 10:10. Eso suena tremendamente interesante, ya suena hasta misterioso. Simplemente es que nuestro cerebro está configurado para percibir determinadas cosas y las percibe a través de sesgos cognitivos. Hay muchas explicaciones para esto. Aquí les traigo algunas porque yo sé que quizás esto es lo más difícil de creer de todo lo que les he comentado. Y es que tiene que haber una simetría y el cerebro siempre percibe como en los rostros una simetría y al cerebro le gusta la simetría o que las manillas están tan desplegadas que no se sobreponen y quedan perfectas a la vista, o que resaltan el nombre de la marca, o que simplemente pareciera que el reloj está sonriendo por tener las manecillas así, o pareciera que nos está sugiriendo un abrazo porque está como con los brazos abiertos en esta posición. Cualquiera de esas son hipótesis, no hay nada comprobado. Lo que sí está comprobado es que si el reloj no aparece en la pieza publicitaria a las 10:10, se vende mucho menos. Miren cómo nuestro cerebro opera. Eh, Aquí es un anuncio de BMW donde ustedes pueden rápidamente entender quién está conduciendo este BMW. Y por lo tanto pueden asociar que este BMW permite ir muy rápido porque lo está conduciendo Flash y Flash no lo conduciría si este carro no fuera rápido. Entonces genera una sensación humorística, una asociación entre cosas que tienen una representatividad emocional para el cliente y se vincula directamente con la marca. Aquí tenemos otro superhéroe, pero en una situación completamente diferente, en donde eh, nos están promocionando un insecticida y pues el hombre araña cae como víctima producto de la aplicación del producto. Eh, lo que dice el mensaje es Raid, destruye tanto los que vuelan como los que se arrastran.
por qué necesitamos comprar insecticida? Porque eventualmente en nuestro hogar, en nuestra cocina, vimos que apareció algún insecto y necesitamos erradicarlo. ¿Qué sentimos nosotros? Y esto es controvertido, yo les pido aquí mente abierta a todos. ¿Qué sentimos cuando vemos, por ejemplo, una cucaracha, un insecto en nuestra cocina? Todos ustedes deben estar haciendo una cara en este momento de repulsión, de desagrado total. Entonces, y sabemos que si eso llegase a suceder, si vemos una cucaracha, probablemente no será la única. Probablemente habrá muchas más en nuestra cocina. Entonces, cuando eso nos produce un asco terrible. Cuando compramos el insecticida, aquí en Colombia hubo una campaña hace un tiempo que decía, las mata tan rápido que se ven caer. ¿Qué nos interesa verlas caer? No nos interesa, lo que nos interesa es que se acaben las cucarachas, pero nos dan tanto asco que queremos verlas y queremos ver que caigan y queremos ver que pataleen, porque como nos produjeron una emoción súper negativa, queremos de alguna forma desquitarnos. Y eso es tremendamente controvertido, lo sé, puede ser discutido, pero es solamente que veamos cómo nuestro cerebro actúa. Aquí tenemos un comercial que busca que la gente deje de fumar. Entonces, ahí estamos, por supuesto, en un cementerio y hay muchas tumbas, pero hay un espacio vacío que dice área de no fumadores, para que nos sensibilicemos de que si no fumamos, pues vamos a vivir más. Pero todas estas campañas que buscan prevenir que los clientes fumen, lamentablemente no funcionan. Funcionan parcialmente y ustedes ven que las cajetillas de cigarrillos en muchos casos dicen, por favor no fume, que esto lo puede matar y aparece el rostro de una persona desfigurada o unos pulmones en muy mal estado y es obligación que esos avisos aparezcan en la cajetilla. Pero a pesar de avisos como este, que dice fumar causa envejecimiento prematuro, la gente lo sigue comprando. Esto quizás es una evidencia de que los clientes no tomamos decisiones desde la lógica, sino desde la emocionalidad. Cuando uno le dice a un fumador, oye, no fumes, que eso te hace daño, el fumador dice, ay, mire, no me moleste, estoy estresado, estoy afanado, y fuma, igual fuma. O sea, a pesar de que la lógica le dice que no. Quizás eso es lo que hacemos todos los seres humanos, probablemente no con el cigarrillo, probablemente con muchas otras cosas, porque los clientes no compran bienes ni servicios. Los clientes compran relaciones, vínculos con otras personas. Compramos historias, historias que nos fascinan, que nos llaman la atención y compramos magia. Este es Seth Godin, autor de La Barca Púrpura, que es un libro muy interesante en estos temas. Y quizás el mejor ejemplo de magia, porque uno dice, ¿cómo así que comprar magia? Pues el mejor ejemplo es este, ¿cierto? Cuando de pronto uno va a Disney, si ha tenido la oportunidad, es muy interesante ver cómo los niños llegan allá y uno siempre dice, no, es que voy a llevar al niño a que conozca a Mickey, pero realmente todos sabemos que el que quiere conocer a Mickey es uno, por más que todos sabemos desde la lógica que debajo de Mickey hay un personaje que probablemente baila muy bien y por eso lo escogieron, pero hay una persona debajo. Pero todos igual tenemos la ilusión de ir a la casa de Mickey que hemos visto desde niños en historietas, en dibujos animados, y queremos llegar allá. Y cuando la gente llega allá y se acerca al castillo y en el castillo sale Mickey, Donald, Goofy, bailando, es muy interesante ver a los niños. Los niños, ¿qué hacen cuando eso sucede? Pues se fascinan y empiezan a bailar, empiezan a divertirse. Los adultos, ¿qué hacen? Ustedes los miran y hay muchos adultos llorando, conmovidos porque han logrado un objetivo de su vida. Todos igual sabemos que detrás de esos personajes hay humanos bailando, todos lo sabemos, pero de todas formas nos emocionamos y vivimos una experiencia impresionante. Y por supuesto, vamos a ir a buscar a Mickey para tomarnos una foto con él y poder postearla en nuestras redes sociales. Entonces, vamos a buscar a Mickey. Entonces, tenemos que coger un librito y buscarlo en un mapa, porque Mickey no es que ande por ahí, nos toca ir a buscarlo. Y cuando vamos y lo buscamos, él va a estar a tal hora en tal sitio. Hay una fila tremenda. Si uno le pregunta a cualquier persona, ¿a usted le gusta hacer fila? Todos decimos que no. Pero cuando uno va a hacer eso, igual que en Colombia con crepes y con wok, cuando uno va a hacer la fila, siempre hay mucha gente.
siempre, pero uno la hace y uno termina la foto, cuando ve a Mickey se emociona, lo abraza, se toma la foto con él, se toma muchas fotos y luego las pone en redes sociales. Y uno se emociona con eso. Y cuando uno pone la foto en redes sociales, espera a ver quién le da me gusta o le da like o le pone algún comentario. Y lo espera con alegría, con ansias. Miren la cantidad de emociones que involucra este negocio. Y uno pensaría, insisto, para hacer el paralelo, porque ahí es donde va el neuromarketing, uno pensaría desde la lógica, desde la razón, partiendo de dos supuestos. A la gente no le gusta hacer fila y todo el mundo quiere tomarse la foto con Mickey. Entonces a mí me contratan como gerente del parque de Disney. Entonces, ¿yo qué hago? Lo primero que hago es no tener un Mickey, sino 200 Mickeys a la entrada. Con eso mato dos pájaros de un tiro, porque nadie tiene que ir a hacer fila para ver a Mickey, entonces evito las filas y todo el mundo se puede tomar la foto con Mickey inmediatamente, que es lo que todo el mundo quiere. Desde la lógica, eso suena perfecto, pero creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo en que si hacemos eso, acabamos con toda la ilusión, con todas las expectativas del cliente, porque cuando llegamos acá, allá, a la casa de Mickey, pues Mickey es uno solo. Si vemos 200 Mickeys, probablemente todos haríamos cara como de, y para esto vine acá, o sea, esto era todo. O sea, no, o sea, aquí lo que hay son muchos, no, Mickey no es uno solo, sino se nos acabaría la magia, a pesar de que somos adultos racionales, perfectamente conscientes, etcétera. Entonces, miren cómo el neuromarketing y toda su teoría y todas sus herramientas nos permiten acceder a esa información y poderla entender, poderla analizar. Para eso tenemos que despojarnos de muchos de los paradigmas que tenemos, por supuesto. Apple, claro, vende teléfonos, pero detrás lo que vende es una experiencia de hacerme sentir un poquito mejor que los demás. Y ustedes dirán, no, eso no puede ser, no, a mí eso no me interesa, yo no quiero sentirme más que los demás. Es inconsciente, es tremendamente inconsciente. Los seres humanos somos seres sociales y queremos siempre vincularnos con otros, pero a la vez que queremos vincularnos con otros, queremos destacarnos un poquito por encima de los demás. Y quizás una prueba de eso es que cuando compramos un teléfono Apple, un iPhone, que siempre viene con la manzanita, con el logo atrás, luego le compramos un case, una carcasa para protegerlo y no dañarlo. Pero esa carcasa, ¿qué característica va a tener? También va a tener la manzanita mordida. Podríamos comprar un case con cualquier imagen, pero también va a tener la manzanita mordida. ¿Por qué? Porque queremos que todo el mundo sepa que tenemos iPhone. Eso tiene un sentido, eso no es porque sí. Y probablemente si uno le pregunta a una persona, ¿usted por qué compró un iPhone? Nos va a dar una serie de razones racionales muy válidas, por supuesto, muy reales, como el teléfono es muy bueno, tiene muy buena capacidad, yo conozco el sistema iOS desde hace mucho tiempo y estoy familiarizado con él, tiene muchas funcionalidades, razones muy válidas, muy certeras, pero la razón de fondo esencial es que tener un iPhone, y entre más reciente mejor, le permite destacarse de alguna manera dentro de su grupo social. Apple lo sabe y Apple nos vende esa imagen, nos vende esa experiencia como parte del combo. Coca-Cola creo que ya lo tenemos plenamente claro. Nike no vende calzado deportivo. Esto podría llevarnos a un ejercicio que pareciera absurdo. ¿Qué vende Nike? Pues Nike vende calzado deportivo. Pero detrás de eso nos vende el Just Do It. Si tú estás vistiendo calzado Nike, tú te vas a sentir como que puedes hacer lo que sea, que puedes lograr tus objetivos, no solo a nivel deportivo, sino en cualquier cosa. Es como si tuvieran un poder. Sabemos todos desde la lógica que por supuesto no es así, pero eso es lo que nos hacen sentir. Y esa vinculación con lo emocional es lo que lleva al cliente a la decisión de compra. Igual con Starbucks. Starbucks cada vez se extiende más por el mundo, vendiendo un café que es tremendamente costoso. Aquí en Colombia podemos conseguir un café por 1.000 pesos y en Starbucks puede costar 12.000. Es una diferencia gigante, pero mucha gente le gusta y quiere ir a Starbucks porque vende el concepto de que yo me siento allá con mi computador, puedo ir a leer un libro, puedo ir a interactuar con otras personas de manera súper cómoda, puedo tener productos exclusivos. No cualquiera viene acá y nos genera toda una experiencia, un concepto de tomar café como parte de una experiencia. Y aquí pongo otro ejemplo paralelo pero similar.
y es que en Colombia tenemos un deporte nacional, entre comillas, que es el tejo, que es simplemente arrojar una especie de piedra a una cama de arcilla donde hay unos pequeños explosivos que explotan cuando el tejo cae en ellos y celebramos y demás. Ese tejo, ese deporte nacional, está asociado con tomar cerveza. Siempre la gente cuando va a jugar tejo toma cerveza. ¿Por qué la gente juega tejo? No es por ir y jugarlo, es por que sea una simple excusa para compartir una experiencia con un grupo de amigos. Es simplemente eso. Es tan simple pero tan complicado. Porque entonces, ¿qué tenemos desde calidad que visualizar en todos los negocios, en cualquier tipo de negocio? Lograr identificar cuáles son los requisitos emocionales de los clientes para no solamente satisfacer lo que el cliente me pide de manera explícita, sino poder satisfacer toda esa cantidad de cosas que están detrás. Y recordemos la definición de requisito, necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita. La gran mayoría de los clientes no mencionan una serie de requisitos y no solo porque no quieran o no les parezca pertinente o no les parezca necesario, sino porque muchos de esos requisitos ni siquiera el mismo cliente sabe que los tiene. Y Starbucks sí lo sabe. Entonces Starbucks podría vender café muy barato, pero lo que hace en vez de vender el commodity tal cual el producto recién cosechado, o tampoco lo vende ya molido y en un frasco, que podría venderlo mucho más caro, ni tampoco lo vende ya servido a la mesa de manera agradable, sino vende toda una experiencia y logra maximizar su rentabilidad a partir de que la ciencia le permite entender que realmente la gente no toma café por el café, por más que el café sea muy rico, que lo mantenga despierta o a uno, etcétera, etcétera, sino principalmente porque gracias al café se le genera un momento de interacción agradable con otros seres humanos que le permite satisfacer una serie de necesidades emocionales. Tendría muchas más cosas para decirles para vincular la calidad con todos estos temas, pero quiero cerrar diciéndoles que finalmente lo que nos dice la norma de calidad que tenemos que satisfacer al cliente y aumentar su satisfacción. Y por otro lado, que tenemos que medir cómo nuestro producto o servicio ha impactado en el cliente, podemos hacerlo a través del neuromarketing. El neuromarketing nos permite conocer esa otra parte de los seres humanos que quizás desde el mercadeo tradicional desconocemos. Y a partir de otras normas que ISO trae para calidad en relación con la satisfacción del cliente, podemos entender mucho más el tema. Desde la norma ISO 10001, que nos plantea cómo podemos generar un código de conducta interno en la organización para la satisfacción del cliente a través de hacerle promesas que les generen expectativas, a través de la norma 10002 que nos permite establecer en la organización un proceso de tratamiento de quejas que entienda lo básico de una queja y es que toda queja de cliente siempre espera una resolución, sea explícita o implícita. Y todo cliente que se queja, lejos de que nos cause un problema, nos está aportando información fundamental para la mejora. Y si nosotros le contestamos a ese cliente de manera amable, de manera emocional profunda, ese cliente lo podemos fidelizar. O sea, las quejas no solo no son un problema, sino que son una herramienta impresionante de fidelización. Y la norma 10.004, que nos habla de cómo medir la satisfacción del cliente y cómo debemos implementar cada vez más elementos nuevos, innovadores, tecnológicos, que nos permitan acceder a ese cliente como juez de la calidad en el servicio a partir de sus requisitos emocionales. Eso es lo que les quería decir en esta mañana. Como les digo, podría quedarme acá mucho tiempo más, pero sé que tenemos un tiempo limitado. Entonces, imaginaría que hay sesión de preguntas a continuación. Entonces, doctora Jimena, te cedo la palabra. Vale, muchas gracias, Alexander. Excelente temática. Pues bueno, te contamos que en el chat hay una inquietud. Mientras tanto, quien tenga preguntas puede levantar su mano o dejarlas en el chat, por favor. Julián nos dice, bueno, buenos días. Cuando se trata de compras en línea, ¿qué recomendaciones se podrían dar para adquirir estos productos y acertar en la compra? Bueno, es una muy buena pregunta, por supuesto.
todas las páginas web y las compras en línea actúan de la misma manera, tratando de impactar directamente en la emocionalidad de los clientes. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, cuando hay el tradicional Black Friday o en Colombia el día sin IVA, siempre nos bombardean con información de que en esas fechas particulares vamos a poder encontrar ofertas que no se encuentran de ninguna otra manera en el resto del año. Y vemos palabras como 50% off o descuento de tanto o eh, te ofrecemos tal producto y el envío termina siendo gratis. Esa palabra gratis o descuento o promoción genera algo muy emocional en los seres humanos y es el sesgo que tenemos de aversión a la pérdida. Sentimos por allá en el fondo de nuestro corazón que si no aprovechamos esa oferta ahora, la vamos a perder y que todo el mundo la va a aprovechar y yo no. Por lo tanto, me voy a sentir terrible, voy a sentirme como quizás el menos inteligente de esta comunidad. Y después, con mayor razón, en algún grupo de amigos que yo tenga, grupo de trabajo, lo que sea, mucha gente va a comentar, en el Black Friday compré esto y no voy a tener que decir porque no compré nada, entonces me voy a sentir muy mal. Entonces las marcas saben eso y las marcas nos dicen, la gente como tú ha comprado estas cosas. Cuando uno ingresa algo al carrito de compra, inmediatamente le sale, los clientes que compraron esto también añadieron al carrito tal y tal cosa, generándole a uno la sensación de que uno debe añadir todo eso, de que qué chévere, si yo ya compré esto, por ejemplo, si me compré un PlayStation, un juego de video, inmediatamente sale, mira, el control adicional, el comando no sé qué, el juego tal, para hacer venta cruzada. O sea, lo mismo que hemos hecho toda la vida con el cliente frente a frente, también lo están haciendo en las páginas web. Y muchos de esos elementos generan un impacto directo en las emociones del consumidor. Ustedes ven en muchos almacenes, en muchos puntos de venta y también en la web, que dicen, esta promoción es solo por hoy. A todos nos llegan correos diciendo, aprovecha porque este descuento está solamente por este fin de semana. Le genera a uno la sensación de que si no lo aprovecha va a quedar muy mal. Entonces hay una serie de cantidad de cosas emocionales en todas las vivencias de los clientes y en todo lo que hacen las páginas web que también nos impulsan a comprar. Entonces, como que de alguna forma ese es el camino. Vale, muchas gracias. Tenemos otras inquietudes. Cort Humano nos dice, buenos días. Cuando se trata de un servicio, ¿cómo vincular este a una emoción? Porque vimos ejemplos con productos, pero no con servicios. Miremos entonces en esos intangibles cómo es. Gracias. Perfectamente. ¿Cuál es la diferencia entre producto y servicio? Y eso desde calidad para nosotros es muy importante. Solemos pensar que es lo tangible y lo intangible, pero desde 9001 nos lo explican muy bien y es que el producto tiene una característica y es que parte de su fabricación, o sea, nunca durante su fabricación se hace con el cliente presente, mientras que el servicio, su fabricación, la prestación del servicio siempre se hace con el cliente ahí. Eso hace que la calidad sea mucho más difícil en servicio que en producto. Les pongo un ejemplo. Producto, el pan. Cuando un panadero hace pan, si alguno de los panes le sale defectuoso porque, por ejemplo, quedó muy quemado, es un producto no conforme que el panadero puede reprocesar o desechar antes de que le llegue al cliente. Entonces, el cliente nunca se enteró. Pero en servicio es mucho más complejo. Por ejemplo, en un concierto. En un concierto, el servicio se presta con el cliente ahí. Yo puedo preparar todas las condiciones previas, pero si el cantante en algún momento llega al concierto, empieza a cantar y se le agota la voz, ¿cómo va a quedar la satisfacción del cliente? Va a ser terrible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en servicio? Tenemos que mirar todos los factores emocionales que están asociados a la satisfacción. Siguiendo con el ejemplo del concierto, cuando ustedes van a un concierto, ustedes tienen toda la expectativa del mundo de escuchar las canciones que se saben, de ser atendidos prioritariamente, de que se respete absolutamente la ubicación que ustedes tienen, de que tengan acceso a servicios que ustedes necesitan asociados al concierto como el baño, la comida, etcétera, de poder tener una visualización, de poder socializar a través de las redes el contenido que ustedes puedan grabar allí.
Entonces hay una serie de factores emocionales porque la satisfacción en un concierto no depende solamente de la calidad del artista y del sonido, o sea, de los factores, entre comillas, producto, tangibles, sino de los factores intangibles que son miles. Y pongo un ejemplo concreto en ese sentido para hacerlo más real. Hace 8 días, 15 días, estuvo Dua Lipa de concierto en Bogotá y estuvo en el escenario del parqueadero de Salitre Mágico. Muchos clientes adentro disfrutaron del concierto, tuvieron algunas quejas del sonido, etcétera, pero sobre todo se quejaron de que hubo muchas personas que desde afuera del escenario, desde afuera del sitio, sin haber pagado la entrada, podían ver desde cierto ángulo el concierto y escucharlo perfectamente. Y muchos clientes se quejaron más del sonido de eso. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos una emoción fundamental. Tenemos muchas, pero una de ellas es, yo pagué la entrada a este concierto, hice la fila tantas horas, logré estar acá para que otras personas que no hicieron la fila ni pagaron la entrada puedan ver el mismo concierto que yo estoy viendo. Miren que eso no afecta en nada mi experiencia del concierto, porque yo igual lo escuché, lo vi, pero mucha gente al percibir que había gente que no había pagado la boleta, se sintió mal, sintió como algún tipo de emoción negativa hacia esas personas. En neuromarketing y en la vida debería ser así. No ponemos juicios de valor sobre las emociones de las personas. Uno siempre habla como de emociones positivas y emociones negativas. Uno podría pensar que la envidia es una emoción negativa o el rencor, pero no debemos ponerles juicios de valor porque finalmente todos los seres humanos tenemos tanto de las unas como de las otras. En ese caso, yo lo que pienso, lo que siento es, yo hice una fila grandísima, pagué un montón de dinero y resulta que hay otras personas que pueden disfrutar lo mismo sin que yo lo tenga. Eso no afecta mi experiencia porque yo estoy disfrutando del concierto, pero saber que hay otras personas que la están disfrutando sin haber hecho lo mismo que yo sufrí, me genera cierta emoción. Entonces, eso para la satisfacción de un concierto no debe pasar. Y así podríamos trabajar con el tema de servicio en miles de cosas, pero es muy importante la pregunta desde ahí y sobre todo desde calidad, porque tenemos que entender que la satisfacción del cliente es mucho más compleja en servicio que en producto. Vale, muchas gracias. La siguiente inquietud es cómo aplicar el neuromarketing en una campaña política. Es otra muy buena pregunta, por supuesto, una pregunta muy compleja. Y digamos que eso ya está muy respondido porque en todas las campañas políticas, al menos en el hemisferio occidental, se usa mucho el neuromarketing entendido como el conocimiento del consumidor. Así como tomamos decisiones emocionales para las compras y para muchas otras cosas, también tomamos decisiones puramente emocionales en temas políticos. Hay un estudio reciente que muestra que las tomamos por el efecto priming. Solamente por una cosa que vemos del candidato, por una o dos, ya eso hace que tomemos una decisión. Probablemente en las elecciones más recientes, si acaso, y quizás exagero, el 1% de los votantes analizaron los programas de los candidatos, se metieron a mirar su hoja de vida, sus logros, sus impactos, que es como uno tendría que tomar la decisión de votar, sino que la decisión de por quién voto o no está más dada por emociones. Ejemplo, yo por ese no votaría jamás, entonces voy a votar por este otro. Puede que tampoco me guste este otro, pero jamás votaría por este. Y esa razón por la que jamás votaría por este, que además es expresada con toda la emocionalidad del mundo, no es por algún punto de su programa de gobierno, etcétera, sino es por alguna característica particular que no me gusta de ese candidato. Y ahí viene también el efecto halo, y es que por una característica que parece negativa de entrada, todo lo demás de ese candidato se percibe como negativo. Y también los seres humanos tenemos un mecanismo muy impresionante gracias a nuestro cerebro racional que se llama justamente en psicoanálisis la racionalización. Y es que cualquier persona que nos pregunte por qué odia tanto a ese candidato,
uno no lo va a decir que es por alguna característica emocional, sino va a decir, no, es que miren lo que dijo, es que miren lo que hizo, es que no tuvo logros de... Y va a empezar a decirlo emocionalmente. Pero todo eso son justificaciones racionales que son la carta de presentación, la apariencia, pero detrás de eso lo que hay es una cantidad de emocionalidad tremenda por un candidato. Como las campañas políticas y quienes las lideran y las organizan saben perfectamente eso, lo que hacen es generar contenido que impacte emocionalmente en los clientes para que empiecen a tener sesgos por los candidatos opositores. De manera que le creen una imagen a un candidato y de manera que la gente lo asocie con una característica específica y quede condenado de ahí en adelante. Que si lo vemos en las elecciones en Colombia, pues no voy a mencionar nombres específicos, por supuesto, pero claramente eso sucedió. Entonces se lanzan mensajes y esos mensajes quedan emocionalmente atados a un candidato y lo casi que percibimos a un candidato por una palabra, por una emoción que pensamos a sentir. Y desde ahí todos empezamos a comentar, sí, es que tal candidato es tal cosa. Y otro efecto es que es el mensaje que se repite constantemente, que de tanto repetirse, pareciese que fuere verdad, así no lo sea. Y ese mensaje va calando, va calando, va calando hasta que uno lo va creyendo. Probablemente, insisto, menos del 1% de la población votó habiendo leído el programa y la hoja de vida de los candidatos. El resto probablemente votamos a partir de emociones. Las campañas políticas lo saben y tienen muchos mecanismos para influenciar emocionalmente a los votantes, sobre todo para que generemos emociones negativas frente a los candidatos contrarios. O sea, eso se ha venido usando ya desde hace mucho tiempo y es real y es concreto y tiene logros específicos. Qué interesante, gracias a Omar por la inquietud. Ahora Marcela nos dice respecto a los productos intangibles, ejemplo en el sector educativo, ¿cómo se podría generar fidelización con nuestros estudiantes y llamar a la acción? Excelente pregunta también que aplica para prácticamente cualquier servicio. La estrategia siempre debe conducir a generar emociones profundas en los clientes. Yo les mencionaba al comienzo de la presentación que toda marca debe apuntar a generar confianza. Y la confianza, si podemos hacer la analogía con una relación de pareja, en una relación de pareja cuando comienza, se empieza a construir la confianza. Y la confianza se va construyendo todos los días, día a día. Si por alguna razón alguno de los dos falla en esa construcción de confianza, es como si hubiéramos construido un castillo de naipes y quitamos el naipe de abajo. Todo se destruye, es una falta gravísima. La relación de las empresas, cualquiera que ella sea con sus clientes, tiene que ir construyendo confianza y la confianza se construye en cada momento de interacción. En lo que cuando hablamos del Customer Journey Map, que es el mapa del camino de la experiencia del cliente, que está marcado por diferentes touch points, puntos de contacto relevantes con él, en cada uno de esos puntos tenemos que generar confianza y cualquier otra emoción que vincule a la persona con la organización. En el caso de una organización educativa, una universidad, un colegio, los estudiantes son clientes. Es una relación interesante porque además de ser clientes, esos estudiantes tienen unas notas y tienen que aprobar una serie de cosas para permanecer ahí. O sea, ellos de entrada sabemos que quieren permanecer, pero nos interesa en términos emocionales la fidelización, en términos de la memoria emocional que les quede a ellos después de su experiencia vivida en la organización, para que eventualmente más adelante puedan ser clientes de alguna especialización, de alguna maestría y sobre todo para que hagan el mercadeo voz a voz, que es quizás una de las principales razones por las cuales las personas toman decisiones de compra. Piensen ustedes cuando ustedes van a tomar la decisión de un hotel, de a qué hotel ir en una ciudad en la que no conocen. Generalmente hoy en día acudimos, ahorita que había la pregunta sobre las páginas web, acudimos a páginas como hoteles.com o booking.com. En esas páginas, el primer criterio de la decisión de en qué hotel me voy a quedar no son las fotos del hotel,
no es la calificación que tenga, no es los servicios que pueda prestar, sino es los comentarios de clientes anteriores que han estado en ese hotel. El voz a voz es la principal eh, posibilidad que tenemos de impactar a los clientes para atraer clientes potenciales y volverlos clientes actuales. En una organización educativa, la principal estrategia de mercadeo es el voz a voz, es la referencia. Toda persona que está estudiando, sea en un colegio o en una universidad, en cualquier institución educativa, siempre su contexto social y cualquier persona con la que interactúe, ese tema va a estar sobre la mesa, va a estar en qué colegio está, en qué universidad está, qué está estudiando, y su red social le va a hacer seguimiento sobre cómo va, cómo le ha ido, cómo ha vivenciado eso. Y si cualquier persona cercana va o tiene la intención, por ejemplo, de entrar a hacer una especialización y sabe que el amigo está en esa universidad, le va a consultar, le va a preguntar. Y el cliente actual de la universidad, ¿cómo va a referenciar a esta universidad en la que está? La va a referenciar no desde los profesores saben mucho, no desde he aprendido terriblemente, sino la va a referenciar desde su experiencia emocional. La va a referenciar de no, no, allá en la universidad todo el mundo es muy querido. Los profesores saben mucho, pero además son cercanos, son amables, realmente explican, se preocupan por uno. Como todo, hay algún profesor que de pronto no, pero en general la universidad es cercana, es amable, le responden a uno las quejas. Yo mandé tal reclamación y me la contestaron a los 2 días y me dieron solución. Cuando pasó X o Y problema, me plantearon alternativas para que yo lo pudiera solucionar. Es a partir de esa experiencia emocional, como pasa con todos los demás productos. La fidelización debe apuntar fundamentalmente a que esa persona sienta que le pasan 4 cosas en la institución educativa. Primero, que la institución educativa le pone cuidado e interés, o sea, que no es un cliente más, no es este estudiante es el X231418, no, es Alexander Márquez, tiene un nombre y vale para esta organización. 2, que la institución educativa sea espontánea, que no actúe como un robot. No, eso no se lo solucionamos aquí. No, la nota es esta y no hay nada que hacer, sino que haya espontaneidad, que estemos interactuando con seres humanos. Por más que estamos en la era de la tecnología y hoy existen los chats, los chatbots, las respuestas automáticas, todo ser humano espera respuesta y contacto de un ser humano. Entonces tengamos personal dispuesto, abierto para escuchar al estudiante, para entenderlo. Cada estudiante es diferente. 3, que nos solucionen los problemas. Tener calidad no es ser perfecto. Nadie es perfecto, ni siquiera Disney, nadie. En toda organización puede haber un problema, pero la verdadera organización de calidad es aquella que tiene un problema, lo soluciona y hace acción correctiva para que no vuelva a pasar. O sea, está en pos de la mejora continua. Entonces tenemos que solucionar los problemas a los clientes. Y 4, lo que realmente genera fidelización es estas 3 más el resarcimiento. Que no solamente solucionemos un problema. Si nosotros lo causamos, tenemos que resarcir al cliente, es decir, compensarlo por el problema que tuvimos. Con solo solucionar el problema no es suficiente. Tenemos que darle algo más al cliente. En cada organización, desde sus posibilidades, desde su portafolio de productos, desde sus opciones, pueden abrir posibilidades para hacer esa compensación con el cliente. Eso ya va dentro de la creatividad de cada organización, pero por supuesto podemos fidelizar. Es más, hoy en día aquí en Colombia, el nivel de estudiantes de pregrado está decreciendo. Desde hace 2, 3 años, por primera vez en la historia, está decreciendo. Eso quiere decir que tenemos que trabajar tremendamente en la fidelización de los clientes. Es un reto que tenemos de aquí al futuro. Así es, muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta por acá. Antes de compartir la pregunta, quiero recordarles que en el chat se encuentra el enlace para registrar su asistencia, por favor. Carmen Cecilia nos dice, al igual la pregunta la podemos hacer, pero en el sector salud, ¿cómo podemos fidelizar a los usuarios o pacientes? Bueno, esa pregunta es tremendamente compleja porque podría aplicar todo lo que hemos hablado, pero en el sector salud, lo que deberíamos tratar de hacer
es que el paciente no vuelva nunca, porque esté siempre bien de salud, ¿cierto? En nuestro contexto occidental, la salud es un negocio. eh, y de alguna manera se entiende por qué, porque pues si no, la salud es muy costosa y los procedimientos médicos, los tratamientos, la tecnología que existe es muy costosa y lograr que sea sostenible es muy complicado. Entonces, claro, en nuestro contexto, la salud es un negocio, pero no debería serlo. Y lo que deberíamos siempre tratar de hacer es lograr que los pacientes no vuelvan. Suena un poco irónico, pero es la realidad. Ahora, como todo paciente es susceptible de ser cliente potencial en un futuro, sea porque recaiga del padecimiento que tiene ahora o porque adquiera una nueva patología en el futuro, entonces lo que tenemos que hacer es fidelizarlo a partir, como ya les he dicho reiteradamente, de vincularlo emocionalmente con la organización. Principalmente, todos sabemos que cuando hay un tema de salud, todos emocionalmente nos ponemos más sensibles, todos nos ponemos, todos experimentamos emociones muy fuertes como el miedo. Muchas personas no acuden a los servicios de salud porque saben que eventualmente van a tener que pasar por un procedimiento doloroso, por una espera larga, por eventualmente tener que hospitalizarse, y son cosas que generan miedo. El miedo es una de las emociones más fuertes. Yo aquí siempre cuando planteo estos temas en clase, les muestro a los estudiantes un video de un comercial de Caltrate. Caltrate es un producto que es como un suplemento de calcio que va dirigido fundamentalmente a las personas mayores de 50 años, em, en donde en el comercial una señora está en el segundo piso de su casa y está bajando la escalera y al final de la escalera hay una cáscara de banano y la señora se resbala. Se resbala y ponen en cámara lenta cuando la señora está en el aire cayéndose y mientras tanto muestran simbólicamente un pocillo cayéndose y destrozándose en el piso y suena un mensaje que dice, después de los 50 años, tus huesos pueden empezar a perder calcio y puede ser muy fácil que un golpe menor cause una falla grande, algo así, ustedes me entienden. Y luego muestran cuando la señora cae, pero luego se levanta perfectamente y dicen, claro, es que si tú tomas Caltrate, pues tus huesos van a estar muy fuertes. Es decir, este comercial no intenta vendernos desde las emociones positivas, ya sabemos que eso es un juicio de valor, sino desde una emoción tan que ninguno quisiéramos sentirla como es el miedo. Y funciona. Pero, ¿qué seres humanos tenemos miedo frente a un procedimiento médico, frente a una situación de hospitalización, frente a una situación de riesgo de la salud? Todos, absolutamente todos. ¿Una entidad de salud podrá fidelizar a sus clientes? En la medida en que logre minimizar ese miedo, en la medida en que logre comprender, acuérdense del numeral 512 de la norma, enfoque al cliente, que en el literal A dice la organización debe, la alta dirección debe determinar, comprender y cumplir regularmente los requisitos del cliente. Determinarlos es entender que uno de los principales requisitos del cliente en salud no es solamente, por supuesto, solucionar su síntoma, sino es principalmente sentirse comprendido, sentir que ese miedo que tiene se lo van a tranquilizar, se lo van a calmar. Una herramienta que sería espectacular para cualquier institución de salud hoy en día es, probablemente será muy competitiva aquella institución que logre manejarle el miedo a sus clientes, que logre hacerles sentir que ese miedo con el que vienen en esta institución va a ser infundado, porque aquí los vamos a tratar bien, porque los procedimientos van a ser los menos dolorosos posible, porque les vamos a explicar a profundidad qué es lo que les sucede y no con términos técnicos que no puedan comprender. Todo eso reduce el miedo. Y esa persona que se sienta bien atendida en una institución médica, se lo va a contar a muchas personas y probablemente si otra persona tiene la posibilidad de escoger,
cuando necesite hacerse algún procedimiento o tenga un problema de salud, pues va a contar dentro de sus posibilidades con esa institución. Yo creo que sería por ese lado. Vale, muchas gracias. También Carmen Cecilia nos comparte en el chat en complemento que se podría fidelizar a estos pacientes y usuarios desde la prevención y promoción. ¿M? Entonces, pues también Por sería supuesto. ese aspecto. Gracias. Había una manito levantada de Edward, pero creo que hasta la conexión la perdió por ahora. No veo más preguntas. Entonces, pues bueno, la idea también es que hayan quedado muchísimas inquietudes. Es una temática muy amplia, como nos damos cuenta. Y pues bueno, es momento de agradecer a Alexander por su tiempo, por toda su experiencia, por toda la temática, el manejo. Mil y mil gracias a nuestro invitado. También ha llegado el momento de despedirnos. Hemos llegado al final de esta cátedra abierta en el día de hoy. Luego de estos valiosos aportes y reflexiones sobre neuromarketing y su relación con la calidad. Precisamente esperamos que para aquellos que han llegado a esta temática, pues se generen todo tipo de inquietudes y que estemos pues muy atentos a todo lo que viene, ¿no? Adicionalmente, agradecemos el apoyo de la Católica del Norte con todo este soporte tecnológico en esta actividad, así como a cada una de las instituciones que a nivel nacional e internacional hacen parte de la red académica de investigación en calidad. Un agradecimiento también a todos ustedes participantes de manera sincrónica y los que lleguen de manera asincrónica, dedicando un tiempo para la recepción de esta información de valor con temáticas de actualidad para seguir confirmando que la calidad hace parte de todos, de nuestra cotidianidad, de nuestro futuro. Los invitamos a que sigan participando de esta iniciativa. Éxitos en todo, calidad en todo. Y recuerden soñar con calidad, sentir con calidad y co-crear con calidad. Muy agradable el espacio. Muchísimas gracias a todos. Les habló Jimena Pedraza Nájar de la Universidad Militar Nueva Granada. Hasta pronto y feliz resto de día para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias.